Bienvenidos estudiantes de sexto básico. En esta ocasión vamos a ver la división entre números decimales. Existen tres casos de división de números decimales, las cuales vamos a ver solo el primero, ¿ya? El primer caso entonces es cuando tenemos un dividendo decimal con un divisor natural. O sea, en este caso, el primer número que está a la izquierda de la división, que es el dividendo, va a ser nuestro número decimal. Y el divisor, que es el que está al lado derecho de la división, va a ser nuestro número natural. Para hacer este tipo de división, se hace lo siguiente. Tenemos que, dividir de igual manera como ustedes ya conocen hacerlo desde antes. Vamos a estar dividiendo, en este caso, no siempre el resto nos va a dar 0, y aún así debemos seguir con la división hasta que nos dé el resto 0, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que comprender o recordar que los números decimales poseen dos partes: la parte entera, que sería lo que está por el lado derecho de la coma, perdón, por el lado izquierdo de la coma, y por el lado derecho tenemos la parte decimal. Y eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. Vamos a dividir por el divisor el dividendo, la parte entera del dividendo. Entonces así vamos a iniciar. Pregunto, ¿cuántas veces cabe el número 2 en el número 6? En este caso, 2 en 6 cabe 3. Y eso es lo que vamos a escribir en nuestro cociente, el resultado de eso. Después, para saber cuánto resta, multiplicamos. Recuerden que este es un proceso que ustedes conocen de antes. 3 por 2, y eso nos da 6. Y 6, para llegar a 6, o 6 menos 6 en realidad, eso es 0. Y ya sabemos entonces que el resto de nuestra primera parte es 0. Y ahora, como ya no me quedan cifras de la parte entera del dividendo decimal, debo bajar ahora la primera cifra de la parte decimal. Cuando yo hago esto de bajar el primer dígito de la parte decimal, automáticamente agrego una coma en el resultado, en el cociente. Por lo tanto, aquí bajo el 4, asumiendo que el 4 es el primer dígito, la primera cifra de la parte decimal del dividendo, agrego una coma en el cociente, ¿ya? Y así me queda entonces 4. Y ahora pregunto, el 2, ¿cuántas veces cabe en el número 4? Cabe 2 veces. Y así 2 por 2 es 4, y para llegar a 4 me resta 0. En este caso nos dio automáticamente resto 0, sin la necesidad de seguir dividiendo el resto. Segundo ejemplo, tenemos acá nuevamente un número decimal en el dividendo y un natural en el divisor. En este caso, si se dan cuenta, en el número decimal su parte entera es igual a 0. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Decimos entonces que 5 entre 0 cabe 0 veces. Por lo tanto agrego un 0 en el cociente. 0 por 5 es 0. Para llegar a 0, bajo el 0. Y en este caso, como ya no tengo cifras en la parte entera, debo continuar con la parte decimal. Y así, como ya continúo con la parte decimal y debo bajar la primera cifra de mi parte decimal, que en este caso sería el 2, bajo el 2. Y al bajar la primera cifra, recuerden siempre colocar la coma en el cociente. Así nos queda 0, y ahí vamos a ver qué es lo que viene a continuación. Ahora digo, 5, ¿cuántas veces cabe en 2? Cabe 0 veces. Como cabe 0 veces, lo agrego acá. Y así 0 por 5 es 0. Para llegar a 5, o 5 menos 0, eso es igual a 5. Y así bajo la segunda cifra de la parte decimal. Y me queda 25 en la parte del resto. Y ahora pregunto, 5, ¿cuántas veces cabe en 25? Cabe 5 veces. Y así 5 por 5 es 25. Y para llegar a 25, eso me da 0. Tercer ejemplo. Tenemos lo siguiente. Nuestra parte entera del número decimal es 13. Por lo tanto, vamos a dividir como ya sabemos hacerlo. Divisor 4. 4, ¿cuántas veces cabe en 13? Cabe 3. Así 3 por 4 son 12. Para llegar a 13 me sobra 1.
Ahora, como debo continuar con las cifras de la parte decimal, porque ya no me quedan cifras de la parte entera, agrego entonces la coma en el cociente y bajo así la primera cifra de la parte decimal. Recuerden siempre que debemos colocar una coma en el cociente cada vez que ya empezamos a utilizar la parte decimal del dividendo. Y aquí, como bien lo hice, bajé el número 6, que es el primer número de la parte decimal, el primer dígito. Por lo tanto, la coma debe anotarse automáticamente, ¿ya? Y así nos queda 16 en la parte del resto. Y ahora digo, 4 en 16 cabe 4. 4 por 4 son 16 y en este caso nuevamente el resto nos da 0. Vamos a ver un ejemplo en donde cuando utilizamos todos los dígitos de nuestro dividendo no nos da 0 al final. En ese caso vamos a seguir haciendo la operación. Veamos aquí, tenemos 21 enteros 3 décimos dividido en 2. Vamos a dividir entonces en primer lugar la parte entera como ya recién lo habíamos explicado. 2 en 21 cabe 10 veces. 10 por 2 son 20, para llegar a 21 nos sobra 1. Y así ya no nos quedan cifras de la parte entera, por lo tanto empezamos a utilizar dígitos de la parte decimal. Para bajar este 3 entonces, la exigencia es colocar una coma en el resultado. Bien, ahora digo, el 2, ¿cuántas veces cabe en 13? Cabe 6 veces. 6 por 2 son 12, a 13 me sobra 1. Como se pueden dar cuenta, ya no tengo cifras de la parte decimal de este número, o en realidad ya no me quedan cifras, no me quedan dígitos del dividendo. Tengo un resto distinto de 0, pero esto yo lo puedo seguir dividiendo de la siguiente manera. Pregunto, ¿cuántas veces cabe el 2 en 10? Cabe 0 veces. No cabe, cabe 0 veces. Y ese no cabe, o ese 0, lo representamos como un 0 que acompaña al resto, ¿ya? En este caso, no colocamos 0 en el cociente, solo se colocan ceros en el cociente cuando todavía me quedan cifras del dividendo. Y como ya no quedan cifras del dividendo, ese 0 que normalmente ustedes ponen acá, se coloca acá abajo en el resto. Y ahora digo, 2 en 10, ¿cuántas veces cabe? Cabe 5. 5 por 2 son 10. Para llegar a 10 me sobra o resta 0. ¿Bien? Bien, chiquillos. Ahora les voy a aclarar algo. No siempre cuando dividamos números decimales o dividamos con números decimales, los resultados nos van a dar números exactos o números decimales exactos. Hay unos números decimales que se llaman números periódicos o semiperiódicos, que son números que en realidad tienden al infinito, siguiendo una misma cifra, ¿ya? Cuando nos enfrentemos a estas situaciones, normalmente el profesor o en la prueba o el elemento que estén ocupando, dada la situación, les van a pedir que lleguen hasta cierto posición del número decimal en el cociente. Por ejemplo, en este caso llegamos hasta el centésimo, 5 centésimos. Les pueden decir entonces, en caso de que ocurra esta situación donde hayan varias cifras, se vaya repitiendo y nunca lleguemos a restos 0, el profesor les va a decir lleguemos hasta la décima, centésima o milésima, etc. ¿Ya? Bien, chiquillos, eso es todo por esta semana. Espero que estén súper bien, cuídense harto y nos vemos para la próxima clase.